relación con el tema del discipulado, hemos estado pensando en los dos últimos mensajes con respecto al discípulo como administrador. El pastor Justo nos habló de la administración de la creación y el domingo pasado Ricardo nos habló de la administración del tiempo. En mi caso, el tema asignado es la administración de nuestra relación con el Espíritu Santo, es decir, cómo podemos aprovechar al máximo, forma plena, el hecho de que el Espíritu mora dentro de cada uno de nosotros. Yo pienso que encontramos dos claves de una buena administración de nuestra relación con el Espíritu en Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13. Leo el texto de estos versículos según la Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu mismo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La primera clave para aprovechar plenamente lo que significa la presencia del Espíritu en nuestra vida que quiero mencionar en esta mañana es la de vivir según el Espíritu. Primera clave, vivir según el Espíritu. En los primeros versículos de Romanos 8, mediante una serie de contrastes, Pablo caracteriza dos maneras de vivir. En un caso, la característica dominante es lo que él llama la carne, y en el otro caso, la característica dominante es el espíritu. Podemos encontrar una descripción de lo que significa vivir en el espíritu en estos contrastes que Pablo menciona. En 8:4, capítulo 8, versículo 4, Pablo habla de dos conductas contrastadas. Él dice que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vivir en el Espíritu es tener una conducta bajo el dominio del Espíritu. Y en el versículo 5 del capítulo 8, Pablo habla de ser conforme a la carne o ser conforme al Espíritu. Dos naturalezas contrastadas. Nuestra esencia puede ser carnal o espiritual. Vivir en el Espíritu es ser espiritual y no carnal. Y en 8:6, Pablo habla de dos mentalidades contrastadas. Habla de tener la mente de la carne o la mente del espíritu. Vivir en el espíritu es tener la perspectiva del espíritu en cuanto a nuestros valores, nuestros deseos, nuestros propósitos. Y en Romanos 8:8 y 9, el apóstol habla de estar en la carne o estar en el espíritu. Dos esferas contrastadas, dos mundos en conflicto en donde podemos desenvolvernos. Vivir en el espíritu es vivir en la esfera donde el espíritu es la influencia
dominante. El repaso de estos versículos nos prepara para enfocar la atención en el texto de la mañana que ya hemos leído. Y repito ahora lo que Pablo dice en Romanos 8, 12 y 13. Deudores somos, dice Pablo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El creyente tiene una deuda, pero no es con la carne. ¿Con quién entonces puede tener deuda? Aunque Pablo no identifica en forma específica con quién tenemos una deuda, la implicación parece clara. Somos deudores no a la carne, sino al espíritu. Es decir, tenemos una obligación que surge del hecho de que el espíritu vive en nosotros. Su presencia implica ciertas responsabilidades. ¿Y cuál es entonces la deuda? Y de nuevo podemos decir que no hay una identificación explícita de la deuda, pero una vez más la implicación parece clara. Aunque Pablo habla de vivir según la carne, no completa el contraste entre las dos cosas. Él, por alguna razón, habla de vivir según el Espíritu, pero deja en suspenso referirse a vivir según la carne, y deja en suspenso la expresión vivir según el Espíritu. Podemos completar y entender que hay entonces un contraste implícito entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Inclusive, un comentarista sugiere que Pablo puede haber tenido la intención de mencionar aún aquí este contraste de vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Sin embargo, en el dictado de la carta se le escapó completar el contraste. Toda la vivencia de una persona puede caracterizarse como una vivencia acorde con la carne o acorde con el espíritu. Vivir aquí indica una actitud continua, la dirección esencial de una vida, que puede ser conforme a la carne o conforme al espíritu. El término carne en estos pasajes se refiere a la naturaleza humana pecaminosa. Es más que meramente lo sensual, lo que apela a los instintos. Es más bien la vida enfocada en uno mismo en lugar de Dios y los demás. Esta vida está en tensión con la vida del espíritu. La aclaración de este concepto de lo que es la carne de Guillermo Barclay en su comentario es pertinente. Dice Barclay, hay una vida dominada por la naturaleza humana, pecaminosa, la vida cuyo foco y centro es el yo, la vida absorbida por las cosas que fascinan a la naturaleza humana pecaminosa, la vida cuya única ley son sus propios deseos, la vida que toma lo que quiere, donde quiere. En diferentes personas, esta vida puede ser descrita de distintas maneras. Puede ser dominada por la pasión
o por la lujuria, o por el orgullo, o por la ambición. Su característica es su absorción por las cosas sobre las cuales pone su corazón, la naturaleza humana sin Dios. La consecuencia de esta manera de vivir, dice nuestro texto, es la muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. No se refiere aquí a la muerte física, sino a muerte espiritual. La persona puede seguir existiendo físicamente, pero en realidad ya está muerta. Pero hay otra clase de vida. Es tener una conducta, una naturaleza y una vivencia según el Espíritu. Se caracteriza por tener la mente del Espíritu y vivir en la esfera de vida donde el Espíritu predomina. Dice Pablo en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu, es decir, con la ayuda del Espíritu, con la agencia operativa del Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, los deseos de la carne. La segunda parte de la declaración de Pablo aquí en Gálatas es enfática y podemos traducirlo de esta manera: vivan por el Espíritu y de ninguna manera seguirán los deseos de la carne. Hay una manera de vivir, ser dominado por la carne, y una manera de evitar ser dominado por la carne. Y esta segunda manera es vivir según el Espíritu. El primer secreto en cuanto a la buena administración de nuestra relación con el Espíritu es vivir conforme al Espíritu. Y el segundo secreto, la segunda clave para aprovechar bien nuestra relación con el Espíritu, está en nuestro texto y es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Dice el texto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el Nuevo Testamento, el que ha aceptado a Cristo ha sido crucificado con Cristo. Esta es la afirmación de Romanos 6:6, por ejemplo, donde el texto dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, según Reina Valera, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. La vida según el Espíritu es la de la persona que ha sido crucificado con Cristo y como consecuencia ha muerto al pecado. Por lo tanto, la vida de pecado debía haber terminado una vez por todas. Uno que ha muerto al pecado no debe estar sensible a las tentaciones del pecado. Sin embargo, vestigios de esta vida seguirán apareciendo en la vida del creyente mientras sigue su tiempo aquí en la tierra. Sin embargo, ya no es esclavo del pecado, como afirma Romanos 6:6. ¿Cómo evitamos que la vida según la carne siga manifestándose en nuestra vida como creyentes?
¿Qué debemos hacer con estas manifestaciones de la vida, de la vieja naturaleza pecaminosa? Lo que dice Pablo es que hemos de hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. En Gálatas 5, Pablo ofrece una lista de las obras de la carne. Como introducción a la lista, dice las obras de la naturaleza pecaminosa, eso es, las obras de la carne, Reina Valera, se conocen bien, vale decir, no debe haber dudas, no debe sorprender nosotros lo que son estas obras. Entonces, da una lista de 15 ejemplos, una lista conocida. La lista dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista es ilustrativa, no exhaustiva, como indica la frase final y otras cosas parecidas para abarcar todo lo demás que no ha nombrado. Además, esta lista es solamente un ejemplo de varias listas semejantes de pecado que encontramos en el Nuevo Testamento. Podemos dividir las obras de la carne en esta lista en 3 categorías. 5 tienen que ver con los sentidos, el desenfreno en cuanto al sexo, la bebida y la comida. 2 tienen que ver con conceptos religiosos falsos, la idolatría y la superstición. 8 más tienen que ver con actitudes de rivalidad y hostilidad hacia los demás. 8 de los 15, más de la mitad. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Son estas obras de la carne que el creyente tiene la obligación de hacer morir. La expresión hacer morir puede parecer muy fuerte, pero es la manera característica en las cartas de Pablo para referirse a nuestro proceder con respecto a estas obras. Creo que la preferencia nuestra sería terminología menos violenta, como por ejemplo tolerar, aguantar, controlar. Sin embargo, Pablo pide su fin en los términos más enfáticos. Nuestro texto entonces dice que hemos de hacer morir estas obras. Es el deber del creyente hacer que estas características de la vieja vida lleguen a su fin. Las obras de la carne deben morir, dejar de existir. Hemos de hacer morir las obras de la carne, dice Pablo, pero debemos notar la manera en que se realiza la muerte. Es por el Espíritu. El verbo traducido hacer morir aquí se usa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento en relación con hijos que hacen morir a sus padres
al denunciar su fe ante las autoridades. Aparece también en relación con el esfuerzo del Sanedrín para encontrar evidencia en contra de Jesús y hacerlo morir a manos de los romanos. El verbo indica entonces la acción no de matar a otro, sino de provocar su muerte, de ocasionar su muerte. Debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Los responsables de hacer morir las obras somos nosotros, pero el agente de la acción es el Espíritu. Nosotros tomamos la decisión, pero el Espíritu efectúa la muerte. Un pastor ha sugerido que en este proceso vemos el rol del Espíritu como verdugo divino. Nosotros pronunciamos el veredicto de muerte, pero Él se ocupa de la tarea sucia de llevar a cabo la sentencia de muerte. Él está listo para cumplir su rol. Solamente espera de nosotros la sentencia de muerte. Si por el Espíritu, dice el apóstol, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, experimentamos la vida verdadera. Descubrimos lo que realmente es vivir. Si nos está faltando algo en nuestra vida, quizás la respuesta está en no haber hecho morir las obras de la carne. Hemos estado pensando en dos claves para una buena administración de nuestra relación con el Espíritu. La primera clave es vivir en el Espíritu. Debemos iniciar cada día rogando al Espíritu que su presencia sea dominante en nuestra vida en este día. Y la segunda clave de una buena administración de nuestra relación con el Espíritu es pronunciar sentencia de muerte sobre las obras de la carne todavía presentes en nuestra vida. ¿Y cuáles podrían ser en esta mañana? ¿Serán pecados que apelan a los sentidos, como los asociados con el sexo, la bebida y la comida? ¿O son los asociados con nuestra relación con los demás, como la arrogancia, la envidia, los celos, la autosuficiencia, la ira y el odio? Yo quisiera terminar en esta mañana con la oración de John Bailey en su diario de oración privada, como una manera apropiada para iniciar cada día, para aprovechar estas claves para una buena administración del Espíritu. En su oración, Bailey dice: oh Santo Espíritu de Dios, visita ahora mi alma y permanece en ella hasta el anochecer. Inspira todos mis pensamientos, penetra mi imaginación, orienta todas mis decisiones. Haz morada en la ciudadela más íntima de mi voluntad y ordena mis acciones. Sea conmigo en mis silencios y en mis palabras, en mis trabajos, en mis ocios, en compañía o en soledad, en la frescura de la mañana o en la fatiga del atardecer. Y concédeme en todo momento
la gracia de regocijarme en tu misteriosa compañía. Sea un altar mi corazón y tu amor la viva llama. Hoy y todos los días, invitemos a Dios a ocupar el trono de nuestra vida por su Espíritu y determinar con todas aquellas expresiones de la vieja naturaleza que impida que seamos los instrumentos para bien que Dios quiere que seamos. Que sea así en su vida en estos días. Que sea así en mi vida en estos días.